la doctrina de Dios, necesitamos conocer a Dios. Hemos visto ya muchos temas acerca de muchos atributos de Dios. Sí, los hemos visto durante los primeros meses de este año. Seguiremos durante un tiempo más hablando acerca de esa maravillosa doctrina acerca de quién es Dios. Hermanos, si tú no conoces a Dios, de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a tu propia opinión o la opinión de tu religión o la opinión de tu iglesia, sino de acuerdo a las Escrituras, peligras, porque posiblemente tú no seas salvo. Conocer el Evangelio es conocer a Dios y conocer a Cristo en las Escrituras. Por eso es muy importante que ustedes tomen nota en su corazón de todo lo que hemos venido enseñando. Que también, hermanos, se tomen la tarea de verificar que lo que se les enseña está en la palabra y que es correctamente enseñado, que está bien interpretado, porque esto no es un juego, es algo muy, muy, muy importante. La semana anterior hablamos de la santidad de Dios. Fue un tema que estuvimos viéndolo en Isaías 6 varias semanas. Un tema maravilloso, un atributo hermoso del Señor como todos sus atributos. Y hoy quiero que hablemos de la misericordia de Dios. ¿Sí? Vamos a ir al Salmo 103. Les voy a pedir que vayamos al Salmo 103. Y vamos a ver en el Salmo 3 una manifestación, una expresión, una exposición de la misericordia de Dios. No se distraiga, ponga atención, que es la palabra de Dios la que está siendo expuesta. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, entonces vamos a leerlo. ¿Listo? Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente para que me ayuden también. ¿Listo? Salmo 103, ¿lo tienen? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Señor, dame gracia para predicar y danos gracia para escuchar y para recibir y para obedecer y para contemplar tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido hoy. Amén. Hermanos, todos los atributos de Dios son maravillosos y podemos comprender por medio de las Escrituras qué significa cada uno de ellos. Lo que sí se nos dificulta mucho es comprender la dimensión de cada uno de estos atributos. Cuando hablo de la dimensión es la grandeza. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Es algo que nosotros alcanzamos a comprender por las Escrituras, pero que no alcanzamos a dimensionar plenamente. ¿Qué tan grande es la santidad de Dios? Como lo vimos hace 8 días. Es algo que comprendemos. La santidad de Dios es lo que hace que Él sea único, especial y diferente a sus criaturas.
completamente puro, completamente apartado del mal y del pecado. Sin embargo, no alcanzamos a dimensionar completamente su santidad, porque es algo que va más allá de nuestra capacidad de entender, de comprender, sobre todo en este cuerpo y en esta mente recortada que tenemos en esta vida. Sin embargo, podemos, yo pensaría que de todos los atributos de Dios, si hay un atributo que alcancemos a dimensionar un poquito más, si alcanzamos a entender un poquito más qué tan grande es ese atributo, es la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos sido beneficiarios inmensamente de la misericordia de Dios. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Simplemente, usted puede comprenderlo si mira su propia vida. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Mírese. Si Dios le ha dado la gracia a usted de comprender lo malo, lo perverso, lo alejado de Dios que está en su corazón, si Dios le ha dado la gracia de comprender eso, usted puede comprender qué tan grande es la misericordia de Dios, porque usted sabe que Dios ha sido muy, muy, muy misericordioso con usted. Pablo decía de él, un hombre que anduvo con el Señor fielmente, que de los pecadores, él era el primero, y no era una falsa modestia, era que realmente lo veía así. No era que Pablo viviera en pecado, sino que él sabía que aun siendo un hombre que ante los ojos de los demás era muy puro, ante los ojos de Dios seguía siendo débil y pecador. Por lo tanto, sé que Pablo comprendía la gracia de Dios y comprendía y dimensionaba la misericordia de Dios en su vida. ¿Cómo podemos dimensionar la misericordia de Dios? De acuerdo a lo que vamos a ver en este salmo, pues primero que todo sabiendo qué tan digno de gratitud es Él, ¿no? Uno agradece algo en la medida en que sabe que el favor recibido es más grande o es más pequeño. Entonces sí, si sabemos, qué tan digno de gratitud es el Señor, vamos a comprender qué tan misericordioso es Él. Y por otro lado, como lo acabo de decir, podemos comprender la misericordia de Dios entendiendo qué tan necesitadas son sus criaturas, los seres que Él creó, especialmente los seres humanos. Les pongo un ejemplo. ¿Es misericordia mía darle un billete de 50,000 pesos a una persona millonaria? Si es una persona que tiene millones y millones y millones de pesos y le doy 50,000, digo, mire qué misericordioso soy. ¿Sería misericordia? No, ¿cierto que no? Pero si yo tomo ese billete de 50, que tal vez sea lo único que yo tenga, y se lo doy a una persona que está muriendo de hambre o que tiene mucha hambre, ¿será un acto de misericordia o no? Sí lo es. Y es mucho mayor si a esa persona a la que yo le estoy dando ese dinero es un enemigo juramentado mío, un enemigo mío, ¿sí? Alguien que ha decidido vivir su vida para ir en contra de mí, para ofenderme. Y aún así yo le doy ese dinero, estoy mostrando misericordia. Bueno, eso dimensionado infinita número de veces es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso nos demuestra la misericordia del Señor. Sabemos que Dios es misericordioso y es una muestra impresionante de su amor y de su bondad. Dentro del hecho de que Dios es amor, una de esas expresiones del amor de Dios es que su misericordia. Y sabemos que Dios es muy misericordioso porque Dios es misericordioso con aquellas personas que no lo merecen. ¿Sí? Uno es misericordioso como ser humano con aquel que de alguna manera logra cautivar algo en nuestra vida y nos mueve, ¿no? De pronto ver un niño chiquito pidiendo para un pan, a uno lo mueve, ¿no es cierto? Porque lo vemos chiquito, porque lo hemos necesitado. Pero miren, créanme que nosotros, los seres humanos, todos, empezando por los que somos creyentes, porque nosotros no éramos mejor que nadie, podemos valorar y podemos alabar a Dios por su misericordia, porque comprendemos lo necesitados que nosotros somos y lo necesitados que nosotros éramos, hermanos. Hay que alabar a Dios por su misericordia. Que Dios es misericordioso significa que Él es compasivo y bondadoso con sus criaturas. Escuche esto. Que Dios es misericordioso significa que Él es compasivo y bondadoso con sus criaturas. Es decir, que Dios está dispuesto a hacerles el bien. Es una disposición del corazón del Señor el hacer bien a sus criaturas. La palabra misericordia se refiere a la ternura o compasión de Dios
hacia aún la más miserable y lastimosa de sus criaturas. En la misericordia de Dios se encuentra una manifestación grande de su amor para con todos los hombres, pero especialmente, como lo vamos a ver en este salmo, para con su pueblo, para los que le temen, ¿sí? Así que la misericordia de Dios es cierta, es maravillosa y podemos dimensionarlo en la medida en que comprendemos qué tan digno de gloria, qué tan digno de gratitud y alabanza es el Señor por la misericordia que ha manifestado y también qué tan necesitados somos aquellos que hemos recibido y hemos sido beneficiarios de su misericordia. Para entender la misericordia de Dios deberíamos tener presente tres cosas que son parte de la sana doctrina bíblica. Escuche esto. Porque uno no puede partir del hecho de creer o entender la misericordia de Dios si uno se cree una persona buena, digamos. O si uno cree que es una persona a la que Dios le debe algo, ¿sí? No se puede comprender la misericordia de Dios así. Es por eso que los incrédulos, las personas que realmente no tienen fe en Jesucristo, son personas que desprecian la misericordia de Dios. Y lo demuestran cada día. ¿Sí? Viven como si algo se les debiera a ellos. Bueno, no es así el cristiano. Sin embargo, quiero que tengamos estas tres cosas muy claritas en nuestra cabeza para que comprendamos la misericordia de Dios. La primera verdad bíblica de la sana doctrina es que Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera con su creación. Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera con su creación, entendiendo que sus decisiones son siempre justas, buenas y sabias, aunque a nosotros no nos parezca que es así. Hermanos, escuche, todo lo que Dios hace en nuestra vida y en el mundo entero, porque Él es soberano y la mano de Dios está metida en todas las cosas que suceden en el mundo entero y en el universo, en todas, son buenas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, tenemos esa certeza. Porque Dios es justo y porque Dios es sabio. Entonces son buenas, ¿sí? No somos nosotros los jueces de Dios. Dios es nuestro juez, porque tendemos a juzgar las decisiones y los decretos que Dios da o que Dios hace. Hay mucha gente cuestionando la existencia de Dios porque en el mundo hay tragedias y en el mundo hay cosas que lamentar y hay cosas que realmente son bien tristes. Pero lo que la gente no entiende es que eso solamente es fruto de lo pecador y lo malvado que es el mismo ser humano. Sin embargo, Dios actúa y permite que hayan desgracias en este mundo, sabiendo que hará su voluntad a través de ellas. Es decir, nadie está pidiendo que comprendamos plenamente todas las decisiones del Señor, pero sí que entendamos que Él tiene el derecho de hacer lo que quiera con su creación y que todo lo que Él hace, aunque nosotros no lo entendamos, siempre será justo, siempre será bueno y siempre será hecho de la manera correcta. La segunda cosa que debemos entender es que Dios no nos debe nada, hermanos. Y ojalá lo note bien claro si está anotando o lo guarde en su corazón, porque esto sí es muy importante. Dios no nos debe nada. Nada. Él no está obligado a mostrar misericordia hacia quienes han disfrutado de vivir para rebelarse contra Él. Escúcheme, usted que está aquí, que nos visita, o aún los mismos creyentes, porque tenemos que refrescar esto. Siempre tenerlo presente. Desde que usted nació, ha hecho una sola cosa: pecar contra Dios. Ha vivido con la disposición de hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Eso es gravísimo, aunque el hombre no lo vea así. Lo que pasa es que, hermanos, como en el tema de la santidad de Dios, no podemos apreciar la santidad de Dios porque estamos sumidos a veces en el pecado y en la suciedad. ¿Me explico? No sé si a usted le ha pasado alguna vez que ha ido a algún lugar donde olía mal, por los sitios encerrados, ¿no? Y usted llega de visita y entra a ese lugar y usted casi que se va para atrás, ¿no? Porque usted recibe el olor. Pero la gente que está adentro, ¿cómo lo siente? No lo siente, ¿no es cierto? Bueno, yo visito muchas casas. Quiero decirles que las casas de ustedes huelen bien, tranquilos. No quiero que se preocupen. Pero a veces he ido a lugares donde entro y percibo, ¿no es cierto? Y bueno, yo no digo nada, obviamente. Pero
Pero entiendo que la gente que está adentro ya se acostumbró a eso. Así es el ser humano. El ser humano cree que lo que pasa es un derecho, que las cosas que están acá son normales. Ante los ojos de Dios no hay nada normal en el hecho de que usted desee a una mujer que no es su esposa. ¿Sí me hago entender? No hay nada normal en eso. Para nosotros es algo, un pensamiento fugaz que viene y va, y nos parece que a veces lo podemos disculpar. Terrible que eso no nos pase a nosotros. Porque eso que para nosotros es tan normal, para Dios no lo es. Dios es ¿qué? Santo. Para usted es normal guardar algo de rencorcito ahí en su corazón hacia alguna persona. Para usted puede ser normal eso. Porque usted está acostumbrado al pecado. Bueno, los creyentes no debemos estar acostumbrados al pecado. Pero ciertamente estamos en un mundo lleno de pecado. Es lo que nos rodea. Y por eso, ¿cómo estás? Y por eso entendemos que vemos las cosas como tan comunes. Pero hermanos amados, Dios no lo ve así. Entonces entiéndame, Dios no nos debe nada. Él no nos debe nada. Nosotros hemos vivido para deleitarnos. Es que ni siquiera es que vivamos en pecado, sino que hemos vivido para deleitarnos en el pecado. Es muy diferente que alguien le pegue a tu mamá. ¿Cuántos se ofenderían si le pegan a su mamá? Pues yo creo que todos, ¿sí, no? Pero sería más terrible si alguien se burla de tu mamá pegándole. O sea, se deleita en eso, ¿sí o no? Piénselo. Es un choque, ¿no es cierto?, en nuestra cabeza pensar eso. Piense que el que peca no solamente está desobedeciendo a Dios, sino que le gusta desobedecer a Dios. Se ríe de Dios en su misma cara. Algunos dicen, bueno, ¿por qué Dios no ha consumido el mundo? Porque Dios es misericordioso. ¿Sí me hago entender? Entonces, hermanos, entendamos estas tres cosas. Primero que todo, Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera con su creación. Segundo, Dios no nos debe nada. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Usted sabe que usted fue un muerto ante los ojos de Dios? ¿Sí lo sabe o no? Piensa en eso. Todos nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este mundo, todos. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Lo que la gente, el mundo hacía, ¿sí o no? Y eso lo hacíamos en contra de ¿quién? De nuestro creador. Todos nosotros obedecíamos al príncipe de la potestad del aire. A veces la gente piensa que un seguidor del diablo es aquel que se viste de negro y escucha música metálica. No, todos, dice la Biblia, los pecadores ¿qué? Siguen al príncipe de la potestad del aire. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. ¿A qué está refiriendo? De todos los hombres. Todos. Porque todos viven para hacer las obras de ¿quién? Del diablo. ¿Se acuerdan lo que le decían los fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham, le decían a Jesús y sacaban pecho, ¿no? Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Abraham fue un creyente. Abraham fue alguien justificado por la gracia de Dios. Pero ustedes son hijos del diablo y las obras de su padre quieren ¿qué? Hacer. Si usted está aquí y su vida está entregada a la fornicación, al odio, a vivir una vida apartada realmente de Cristo, quiero decirle que esas no son las obras de Dios, esas son las obras del diablo. Entendamos esto para que podamos comprender la misericordia de Dios. Hermanos, todos nosotros vivíamos para satisfacer los deseos de nuestra carne y los deseos de nuestros pensamientos. Imagínense cómo era nuestra mente antes de Cristo. Una mente extraviada, ¿no es cierto? Si aún estando en Cristo se nos quiere a veces extraviar, ¿cómo era la mente antes de Cristo? Extraviada. Vivíamos para hacer nuestros propios pensamientos, que eran los pensamientos también que seguían las obras de ¿qué? De la carne. Todos nosotros éramos ¿qué? Hijos de ira, de acuerdo a Efesios 2. O sea, es decir, con justicia la ira de Dios estaba sobre nosotros. Así que por eso tenemos que entender que Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Sin embargo, hay una tercera cosa que quiero que entendamos en esta introducción. Dios es, y esto es algo maravilloso, y que lo alabemos siempre al por eso de corazón. Sin embargo, aunque Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera, aunque Dios no nos debe nada, aunque hemos sido enemigos de Dios, Dios es por naturaleza misericordioso y bondadoso. Es decir, Dios se compadece de sus criaturas.
se identifica con el dolor y la debilidad de ellas. Hay un versículo de este Salmo 103. No vamos a alcanzarlo a verlo hoy porque esa enseñanza va a ser en dos partes, pero hay un versículo, el versículo 13, que era el que yo quería que repitieran hoy. ¿Por qué no lo dicen ustedes? Versículo 13 del Salmo 103. Léanlo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Eso a mí me llegó al corazón, ¿saben? La misericordia de Dios no es simplemente como alguien que da algo porque sí. No es como el mendigo que usted le saca el plato de comida a la puerta, porque aunque lo quiere ayudar, no lo quiere dejar entrar a su casa. Porque teme, ¿sí o no? O porque lo desprecia. Ojalá no sea así. No. La misericordia de Dios no es de botarle una migaja a gente que él odia, sino la misericordia de Dios es, y estamos hablando dentro del contexto del Salmo 103, está hablando de gente que teme a Dios, o sea, de creyentes. La misericordia de Dios es, a pesar de todo lo que dijimos anteriormente, es Dios compadeciendo de nosotros como ¿qué? Como un padre se compadece de sus hijos. Piense esto. A todos los que somos padres nos duelen nuestros hijos, ¿no? ¿Verdad? Gracias a Dios que la mayoría de días pues los tenemos ahí al lado y están bien. Pero ¿qué si un hijo se nos enferma? Pensaba en aquellos niños que sufren enfermedades terminales. ¿Cómo se nos deshace el corazón si es un hijo nuestro? ¿No? Yo pensaba en el amor de Dios, en el amor del Padre. Si nosotros tan malos, aún siendo cristianos tan desobedientes, y Dios muestra su misericordia, y no nos la muestra como dándonos una limosna, sino la muestra con el amor de un Padre que se compadece de sus hijos. Esa es la misericordia que yo quiero que usted dimensione, que usted comprenda, por favor, para que pueda alabar a Dios de corazón. Veamos hoy en los primeros 5 versículos, porque solamente vamos a ver los 5 primeros versículos hoy. Razones por las cuales debemos alabar a Dios por su misericordia en nuestras vidas. Razones por las cuales debemos alabar a Dios por su misericordia en nuestras vidas. Y yo he dividido esta enseñanza en dos partes. La primera es el versículo 1 y 2, donde yo veo un llamado a la gratitud y a la alabanza por la misericordia de Dios. Un llamado a la gratitud y la alabanza por la misericordia de Dios. El tema de este Salmo 103 es que la misericordia de Dios. Y lo primero que hace el salmista David es decir, hay que alabarle por la misericordia que él ha mostrado y que él tiene. Y en el versículo 3 al 5 vamos a ver las cosas que nuestro misericordioso Dios, ha hecho por los creyentes renacidos. Y esas cosas son asombrosas, hermanos amados. Así que ponga mucha atención, esté atento y que la palabra de Dios hoy nutra su vida y su corazón. Versículo 1, ¿qué dice? Léalo usted, por favor. David se está hablando a sí mismo. ¿Sí notan eso? Nosotros hacemos eso, nos hablamos a nosotros mismos. Y a veces nos hablamos cosas no muy buenas. Pero permítanme un segundo, si a veces interrumpo es porque está un poquito mal de la garganta. Perdóname. Perdón. David se habla a sí mismo, ¿sí? Todo su ser debe alabar al Señor. Esta alabanza que él dice que debemos tener o que él debe tener es una alabanza intensa por la misericordia expuesta en este salmo, que es el tema que él está tratando. Entonces la alabanza no es de labios para afuera, sino es una alabanza intensa. Él llama a su alma, se llama a sí mismo ¿qué? Alabar al Señor. La alabanza y la gratitud, hermanos, son un estilo de vida, caracterizado por la humildad y el constante reconocimiento de quién es Dios y lo que ha hecho. Escuche, si usted le preguntara a alguien que si es agradecido con Dios, ¿qué le respondería la mayoría de la gente? ¿Y por qué creen que son agradecidos con Dios? ¿Por qué? Porque es una frase de cajón decir por todo gracias a Dios, aunque la gente ni siquiera piense qué está diciendo. No, eso sí yo le agradezco a Dios. No, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero no, escuche, aquí no está hablando de ese tipo de formas de hablar, semántico.
Aquí está hablando de algo que nace del corazón por la misericordia que uno ha recibido, ¿sí? Así que realmente la gratitud y la alabanza, que es algo que nosotros debemos a Dios, es producto de un corazón regenerado en el caso de los creyentes. Aún los incrédulos deben darle gracias a Dios, pero son los creyentes, por el Espíritu Santo, quienes pueden alabar y dar gracias a Dios como es, como debe. Aunque nuestra alabanza no es perfecta, es guiada por el Señor, es guiada por el Espíritu Santo y es brotada brota de un corazón que ha sido salvado. Entonces miren lo interesante de esto. La alabanza no es simplemente, y la gratitud no es simplemente decir gracias Dios, sino que es un estilo de vida, caracterizado ¿por qué? Por la humildad. Yo le doy gracias porque, especialmente en los últimos tiempos, esto lo he podido retomar en mi vida. Es decir, recordar siempre la humildad que yo debo tener ante el Señor y agradecerle por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Levantarme en las mañanas y decirle gracias Dios porque realmente estoy vivo. Yo podría estar en cualquier otro lugar, o podría estar haciendo cualquier otra cosa, o podría estar extraviado, o podría estar muerto incluso. Pero tú me has dado vida, Señor. Y eso brota del corazón, porque es que yo reconozco, y cualquier creyente de verdad reconoce, que todo lo que tiene es una obra de misericordia de Dios hacia él. Entonces el que vive agradecido, vive humilde ante Dios. Y vive constantemente reconociendo quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y es algo maravilloso. La alabanza y la gratitud es una demanda justa hecha a todos los hombres. Si los incrédulos deben ser agradecidos, si los incrédulos deben ser agradecidos por Dios, porque es que Dios ha bendecido a los incrédulos, ¿o no es así? Estamos hablando precisamente esta mañana de la gracia común, ¿no? Que esa gracia que Dios brinda a todos los hombres, indiferente si son creyentes o no lo son. Pues hermanos, si hoy hasta ahora están haciendo bebés de personas incrédulas y ellos están llenos de felicidad y de alegría, es porque Dios está mostrando su misericordia ¿para quién? Para con ellos. Porque no es que merezcan las bendiciones de Dios, es que Dios en su bondad, en su misericordia, en ese carácter compasivo que el Señor tiene hacia todas sus criaturas, les brinda alegrías. Les brinda satisfacciones. Como decía un predicador, son más los días buenos de las personas que los días malos. Son más los días de salud que los días de enfermedad. Digo, a lo largo de su vida. Entonces, ellos tendrían que ser agradecidos. Pero escúcheme, si los incrédulos tienen que ser agradecidos, ¿cuánto más los creyentes? Porque es que lo que usted, si es creyente, si usted es salvo, y yo, hemos recibido, es una cosa asombrosa. Es algo que va más allá de lo que nosotros podemos expresar con nuestras palabras. Es ese hecho de que nosotros estábamos rumbo al infierno y contentos de ir hacia allá porque vivíamos en pecado, felices. Y Dios se atravesó en el camino. Nosotros no lo estábamos buscando. Él se atravesó en el camino y nos dijo, hasta acá llegaste. Como Pablo rumbo a Damasco, ¿se acuerdan? Se le atravesó el Señor en el camino. Pablo no iba buscando al Señor, él iba buscando ir en contra del Señor, porque estaba persiguiendo ¿a qué? A la iglesia. ¿Y quién fue el que se atravesó? Dios se atravesó en su vida y en la mía. ¿Por qué lo hizo? Porque vio que nosotros éramos personas diferentes. No, de hecho, si lo que la Biblia dice es verdad, ¿cuántos creen que lo que la Biblia dice es verdad? Pues yo lo creo, totalmente. Entonces nosotros éramos de lo vil y lo menospreciado. ¿Sí o no? De lo peor. Dios escogió ¿para qué? Para que brille más su gracia en medio de nuestra salvación. Esta gratitud que nosotros le demos a Dios no es una gratitud fría y rutinaria, sino una que es nacida del corazón, de un corazón que ha sido regenerado. Escuche, gratitud y alabanza son fruto de la nueva vida. Usted es agradecido con Dios, pero no me salga con el cuento de que vive diciendo gracias a Dios, sino que usted se humilla y dice, Señor, gracias por esta bendición. Usted puede ver a sus hijos y decir, Dios mío, yo no merezco estos hijos. Pero no como dice la mamá, no, yo por qué vengan estos hijos, no. Sino digo, de corazón, diciendo, realmente, gracias a Dios tengo unos hijos, así sea para luchar con ellos. Así sea para corregirlos, así para que me saquen canas verdes. Pero tengo unos hijos. Señor, no los merezco. Mire, yo no sé, yo miro tanto la historia de la humanidad, me gusta mucho leer sobre historia. Y yo veo que gente nació en épocas terribles, donde no tenían ningún derecho. Gente que nació esclava y murió esclava. Y un esclavo era peor que un objeto. A veces tenían más derechos los animales que los seres humanos que eran esclavos. Usted y yo, ¿por qué no nacimos siendo esclavos? ¿Por qué? A veces yo me pregunto eso, ¿por qué no?
Y algunos están aquí sentados, están pensando, no, pues es que usted no es nada. ¿Por qué no nacimos en una época donde no había medicinas? Y si había una dolencia, usted se moría de eso, hasta de una gripa se moría. Porque no había nada que hacer. ¿Por qué no nacimos en ese momento? Bueno, a la gente de esa época, creo que aún así Dios les mostró misericordia de otras formas. Pero a nosotros nos ha mostrado su misericordia de unas maneras grandes. No hay derecho, aunque un cristiano sea desagradecido. Ni alguien que sea verdaderamente creyente puede ser una persona desagradecida. Usted puede estar pasando las circunstancias más complicadas de su vida y todavía tener razones, grandes razones, para darle gracias a Dios. Y la primera es que si usted verdaderamente ha confiado en Cristo, usted siempre tendrá que decir, Señor, pase lo que pase, soy salvo y no me enorgullezco en la salvación, te agradezco que tú tuviste misericordia de mí para darme a Cristo. Hay razones para ser desagradecidos. Y yo sé que esto es fácil decirlo. Yo no sé, todos aquí pasaremos por momentos difíciles en nuestra vida. De una u otra manera. En ese momento quiero que se recuerde. Porque para eso basta enseñanza, que Dios es que misericordioso. Y que lo ha sido con usted. Miren, ser desagradecido es una muestra terrible de incredulidad. ¿Qué pasa con los incrédulos? Los incrédulos exigen sus derechos y creen merecer más de lo que reciben. Hay gente que le pregunta, ¿pero por qué a mí, Dios? Y son incrédulos, pecadores. ¿Por qué a mí? Yo no... ¿Sabe cuál es el problema de la gente incrédula? Y tal vez si usted tiene ese pensamiento es porque usted es incrédulo, aunque esté aquí hoy. Es porque ellos se comparan con los demás. La gente del mundo, ¿cómo cree que va a ser juzgada por Dios? ¿Saben por qué va a ser juzgada? Ellos creen que van a ser juzgados por el promedio. Entonces, a ver, yo no soy tan chismosa como las vecinas del barrio. Entonces yo soy mejor que ella, eso quiere decir. Como si Dios juzgara en base al promedio. No, yo no soy tan malo. Y siempre, ¿qué hace el hombre qué hace el hombre cuando sabe que es un pecador? ¿Cómo calma su conciencia? Comparándose con ¿qué? Con otros pecadores. Valiente consuelo. Es como el niño que se tiraba el examen y le decía al papá, pero todos se lo tiraron en el salón. Decía, mal de muchos, consuelo de tontos, dice, ¿no? Cierto. El que los demás hayan perdido no significa que sea menos malo que hayas perdido. Y el que muchos vayan al infierno no hace que el infierno sea menos doloroso para ti. Nosotros tenemos que entender eso. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que si somos creyentes, hay un fruto en nuestra vida que es la gratitud y la alabanza a Dios. ¿Por qué no buscan Romanos 1:21 y dejan el dedito en el Salmo 103 para que me ayuden un poquito, ya que tengo un poquito la garganta? Pero Dios me está ayudando, el Señor me está ayudando. Mire uno de los rasgos de la gente incrédula. 1:21 de Romanos. ¿Qué dice? Léanlo. ¿Sí ven? ¿Cuál es el rasgo de los incrédulos de acuerdo a Romanos 1:21? Que habiendo conocido a Dios, y aquí está hablando de un conocimiento natural, porque no está hablando de una revelación especial bíblica, sino que ellos habiendo visto la creación y sabiendo que existe un Dios, y la Biblia se los cuenta como que conocían a Dios, no los excusa. ¿Qué hicieron ellos? No le agradecieron. ¿Vivieron para qué? Para sí mismos. Escuche, hermano, algo que nos debería un poquito producir temor. Nosotros hemos sido muy bendecidos porque tenemos la oportunidad de conocer el Evangelio y las Escrituras. Y en esta congregación y muchas otras, Dios nos ha dado luz para que con humildad podamos entender y reconocer las doctrinas bíblicas correctas. Lo cual nos lleva al conocimiento acertado ¿de quién? De Cristo, que es lo más grande y maravilloso que puede haber. Pero hermanos, también eso es una gran responsabilidad. Mire cómo dice Dios aquí en Romanos. Si ellos conociendo a Dios, pero por una revelación natural, no fue que tuvieran una Biblia. O no fue que hubieran tenido iluminación acerca de la Biblia. Y Dios los tiene por culpables y les dice, ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Y dice que su corazón fue ¿qué? Entenebrecido. O sea, es decir, lo que sucedió con la gente del mundo y con el mundo entero es que cuando Dios se ha dado a conocer a ellos a través de su creación, ellos han negado la existencia
o han negado el hecho de que deben obedecer a ese Dios verdadero, lo que ha pasado es que Dios les ha dado más oscuridad todavía. Y los cristianos deberíamos tener cuidado con esto, porque bueno, hay muchos que se dicen ser cristianos y no lo son. Y si no son cristianos y están jugando a ser cristianos, lo que va a pasar es que la luz que se les transmite cada 8 días desde este púlpito o de cualquier grabación que usted escucha, porque a muchos les fascina escuchar buenas predicaciones y me alegro por eso, pero cada vez que usted está recibiendo más luz, está siendo más responsable ante Dios y ojalá nunca llegue a decirse eso de usted. Conoció a Dios, pero no lo tuvo ¿qué? En cuenta. Y yo tengo que decir, y es algo que yo le pido a mi Señor que me cuide el corazón. Porque yo creo que yo sí conocí gente en el pasado que profesaron ser cristianos y terminaron peor de entenebrecidos, de incrédulos, de duros, de pecadores, de lo que eran después de haber conocido. Hermano, el Evangelio tiene un doble poder. Ablanda el corazón o lo endurece. ¿Saben eso? El Evangelio o ablanda el corazón o lo endurece. O el Evangelio hace que usted, Dios lo salve y le da un corazón sensible, como decía David, un corazón de carne. O hace que usted escuche tanto las mismas verdades y no se quiera arrepentir de verdad, que usted se endurezca. Pero bueno, hermanos, hoy es un tema de la misericordia. Usted dice, uy, pastor, ¿dónde está la misericordia en eso? Pues la misericordia está en el hecho de entender esto. De que usted no puede jugar con la misericordia que le ha sido dada. Es que el hecho de que seamos beneficiarios de la misericordia no significa que debamos abusar de ella. No significa que tengamos que relajarnos. La gente del mundo cree que Dios es misericordioso. Hay gente hasta ahora haciendo infinidad de cosas. Muchos no están rindiendo culto a Dios. No les interesa. Ve y pregunta ahorita en la ciclovía, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Algún día hagamos, bueno, no vamos a hacer eso porque nosotros tenemos que estar acá, pero digo yo, algún día alguien lo hace. Sale a la ciclovía y todo el mundo está contento. ¿Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Mire, estoy practicando deporte, me estoy poniendo en condición, estoy con mi familia, estoy feliz, estamos comiendo helado. Ellos creen que Dios es misericordioso, pero creen que la misericordia de Dios es una excusa para que ellos vivan y hagan lo que quieran y lo deshonren a Él. Esa no es realmente lo que un creyente, bueno, o una persona normal, porque incluso los incrédulos deben ser agradecidos con Dios, deberían hacer. Creyentes debemos tener mucho cuidado de que nuestra gratitud y alabanza no sea superficial. Ten cuidado de guardar un inconformismo malvado en tu corazón. De estar pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? Si algo, y yo no quiero hablar mal, yo creo que dentro de las diferentes corrientes cristianas hay hermanos verdaderos. Pero si algo me preocupa de estas iglesias de corte carismático o pentecostal, y lo digo porque yo estuve 23 años en eso también. Si algo me preocupa, y lo digo, no estoy juzgándolos necesariamente por todo, creo que allí también hay creyentes, algunos, por la misericordia de Dios. Y bueno, hay muchos creo que están allí por la gracia de Dios, salvos. Pero si algo ha dicho estos nuevos movimientos carismáticos y pentecostales es hacer que la gente no vea la misericordia de Dios, sino crean que Dios está en deuda con ellos. Y eso me parece aterrador. Te están diciendo, Dios quiere prosperarte porque es un derecho que tú tienes como hijo de Dios. ¿No es ese el mensaje? Y cuando las cosas no pasan porque no van a pasar, ¿qué hace la gente? ¿Se humilla a Dios? En el menos peor de los casos se echan la culpa a sí mismos. Me faltó fe, me faltó el ayuno, me faltó más ofrenda, me faltó alguna tontería de esas que ellos creen. No les impiden ver la misericordia de Dios. El creyente verdadero, el creyente bien adoctrinado, sabe que en todo le da gracias al Señor. En todo. Es agradecido. Es agradecido porque sabe que todo es una obra de misericordia hacia Él. Por eso nuestra gratitud no debe ser superficial. Nosotros tenemos la tendencia a olvidar y a familiarizarnos indebidamente con las bendiciones de Dios. ¿Sí? A creerlas un derecho y no una gracia. ¿Cuántos están casados acá? ¿Algunos dudan? No, hermano. Usted sabe si está casado. Y no levanten la mano los solteros que no es por fe, ¿sí? Pero yo les voy a decir algo. ¿Usted cree que usted tenía derecho a casarse? No.
Una misericordia de Dios. ¿Sí o no? ¿Dios lo hubiera podido dejar solo? ¿Y tendría usted derecho a recriminarle algo? ¿Tendría derecho? No. ¿Sabes qué te voy a decir, Señor? Bueno, gracias. Estoy vivo. Creo en ti. Yo no tengo un derecho. Dios me concedió una bendición, que es mi esposa. Miren la ingratitud del corazón del ser humano. El día de la boda todo el mundo está feliz, ¿no? Se toman fotos, todo el mundo contento. Y cuando pasa el tiempo, muchos empiezan a menospreciar a sus esposos o a sus esposas, a verle defectos por todo lado. Incluso algunos, aterradoramente, que el Señor nos libre, empiezan a pensar en otras mujeres o a pensar en otros hombres. ¿Sabe qué? Créame que más que el pecado que usted está cometiendo contra su esposo o contra su esposa, usted está siendo ingrato. ¿Contra quién? Contra Dios. Y parece que la gente le estuviera diciendo, Señor, te equivocaste. ¿Cuántos están agradecidos por la iglesia donde Dios los sembró? ¿Están agradecidos, sí o no? Bueno, sé de muchos que cuando llegaron a la iglesia estaban muy agradecidos. ¿Por qué? Porque decían, Señor, gracias. Estamos tan oscurecidas nuestra mente, nuestra comprensión de Dios. Y vivían contentos. Y al principio muchos eran el derroche de amor y de amistad con los hermanos. Y estaban aquí gozosos. Contentos, Señor, me diste pan cuando estaba muriendo de hambre en medio de una iglesia que no me enseñaba nada. Y con eso no me estoy exaltando a mí, no soy nadie. El primero que dio gracias por estar aquí fui yo. O en cualquier otra iglesia donde se enseñe bien la palabra. Pero ¿qué ha pasado con la gente, con algunas personas? Ya empiezan a ver el defecto, la crítica, no me gusta, no me parece, no me exijan. No es ingratitud. Y David aquí está diciendo, alma mía, alaba a Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. No lo olvides. Porque tendemos a ¿qué? Escúchame. Si tú crees que tienes problemas por ser desagradecido con los hombres, no, eso no es nada. Tienes problemas con Dios. Porque Dios exige alabanza y exige gratitud. Porque es que todo lo que ha dado es una muestra de misericordia. Y muchas veces nosotros tendemos a menospreciar las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cómo las menospreciamos? Haciéndolas rutinarias. Normales. No poniendo el corazón en lo que hacemos para Dios. Miren, Isaías 29, vayan allá. Isaías 29:13. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo, por favor. Yo le voy a pedir a usted que en silencio usted vuelva y lea ese versículo para usted mismo y piense si usted se puede identificar con eso. Por favor, léalo usted mismo allí y piénselo, no para otro, sino piense para usted mismo si usted se puede identificar con eso. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido ¿qué? Hermano, usted hace las cosas de corazón, eso es una manera de ser agradecido. Disculpe, siempre ponemos el ejemplo de la iglesia, pero es que me parece muy básico, muy didáctico, muy esencial, no es lo único, pero es muy ilustrativo. ¿Cuál es la actitud tuya cada domingo al venir a la iglesia? O tú eres de los que tienes siempre una excusa, el sábado ya te estás indisponiendo, o tú desde el día anterior estás preparando tu corazón diciendo, Señor, qué lindo es que tú me des la oportunidad de reunirme con mis hermanos para adorarte, escuchar tu palabra y cantar a ti. Llevar una ofrenda, Señor, de gratitud.
Por eso dice el Señor, el temor de ellos es solamente unos mandamientos que ellos hacen porque los escucharon. Eso es lo que pasa en tu vida. Deberías temer y deberías arrepentirte delante del Señor. Es ingratitud. No me salgas con que eres agradecido y tú tienes las cosas para el del Señor, no las haces de corazón. Es una rutina. Es lo que dice acá, simplemente un mandamiento de hombres. Hermanos, es que ciertamente nosotros entendemos que a Dios no se le sigue por emociones. ¿Nosotros que hemos entendido eso? Que eso no es una cuestión emocionalista, ¿no? Yo no digo yo siento amar a Dios, yo digo yo amo a Dios, porque sé que es un mandato. Pero hay una gran verdad que también nosotros no podemos ignorar, y es que aunque sean mandatos, no significa que no haya el deseo en nuestro corazón y la disposición de nuestro corazón, y de hecho el gozo y el sentimiento de nuestro corazón de hacerlo. Amar a Cristo no es simplemente guardar sus mandamientos. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero es muy tonto pensar que lo que estaba diciendo el Señor era simplemente, si ustedes guardan mis mandamientos, equivale a que me aman. Es como el esposo que le dice, después de tantos años de matrimonio a su esposa, pero tú nunca me dices que me amas. Usted dice, pues usted sabe que la amo, no le traigo mercado cada 8 días. No, he escuchado hombres así. Y eso es muy común. Pero si no la amara, no estaría aquí con usted. Simplemente se volvió una cosa técnica. El amor a Dios no es algo técnico. De hecho, tú no vas a poder guardar sus mandamientos si no sientes en tu corazón ese amor verdadero por Cristo. Esa inclinación a estar con Él, a conocerlo. Tú no vas a la palabra por estudiar un tema teológico, tú vas a la palabra porque quieres conocer ¿a quién? A Cristo. ¿Han estudiado los evangelios, hermanos? ¿Lo has hecho tú personalmente? Porque quieres conocer a Cristo. Hay algo maravilloso en la sana doctrina y que muchas personas se han vuelto hacia la sana doctrina en los últimos años, pero también hay un peligro. Muchos lo hacen porque quieren descubrir, tienen una curiosidad por descubrir doctrinas y maravillarse con cosas asombrosas acerca de Dios, pero no quieren realmente tener una relación con Él. Es simplemente una cuestión fría. Y aquí yo entiendo que lo que David está diciendo es que nosotros debemos recordar para poder ser agradecidos. Ese es el punto al que yo quiero ir ahorita en el versículo 2. Lean el versículo 2. Del Salmo 103, hermanos, que es el texto de hoy. Bendice alma mía. ¿Cuál será la mejor forma de ejercitar nuestra gratitud y nuestra alabanza al Señor? ¿Saben cuál es? Es recordar. No olvides ninguno de esos beneficios y reconocer constantemente lo que el Señor ha hecho por ti. Hermanos, cada vez que venimos a la iglesia estamos recordando qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nadie se puede cansar que durante toda su vida, semana tras semana, cuando se congregue, le estén hablando de Cristo, de su sacrificio, de su obra en la cruz, de su tierno amor, de su resurrección. Nadie puede cansarse de eso, porque tenemos que estar recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Nadie se puede cansar de recordar lo que Dios ha hecho en su vida personal, porque Dios ha sido misericordioso con usted, particularmente. Siempre tengo que recordar hasta lo que Dios no permitió que pasara en mi vida. Yo llegué al Evangelio cuando tenía 14 años. A los 14 años uno todavía no alcanza, no tiene tiempo para hacer muchos males, pero ya he hecho lo suficiente como para irse al infierno. Y sin embargo tengo que recordar, Señor, ciertamente yo no había hecho esto, pero fue que tú me libraste de eso, porque yo lo iba a hacer. Simplemente, eso era un hecho. Yo podría haber sido cualquier drogadicto como los que a veces veo en las calles de este barrio. Yo podría hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo yo de especial? Una sola cosa, la misericordia de Dios, que lo impidió. Entonces, no me voy a extender. Voy a dejar hasta aquí hoy. Vamos a seguir con la enseñanza. Siempre planeo las enseñanzas. Al principio una sola, después siempre 2 partes, ya se me dan 3 y 4.
pero es porque yo quiero explicar bien el texto. Bueno, hasta donde tengo la capacidad de hacerlo. Pero quiero que ustedes entiendan que el mensaje de hoy sería una cosa puntual. Si tú reconoces la misericordia de Dios en tu vida, tú tienes que ser agradecido. Y ser agradecido no es decir las cosas, decirle a Dios que está agradecido y vivir una vida que lo deshonre, o vivir una vida que no se sujete a Él, o vivir una vida que no sienta pasión por Cristo y por lo que Él es y por su obra y por su iglesia, sino es vivir verdaderamente agradecido de corazón. Es reconocer en todas las cosas la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Porque es que todo lo que el Señor nos ha brindado es misericordia. No hay una sola cosa que nosotros nos hayamos ganado. Alguien dice, no, pero es que usted no conoce mi historia. ¿Sí he visto que a la gente le fascina hoy en día esas historias de superación? ¿Sí ha visto? La gente le fascina. No, yo era, mejor dicho, lo peor y tenía yo no sé qué problemas y dificultades y era pobre y era miserable y vivía en el peor lugar. Y fuera de eso tenía problemas para entender, para comprender, para aprender. Y después entonces me empecé a esforzar y fui a la escuela y después fui al bachillerato, después fui a la universidad, llegué a todo lugar, hice un posgrado, un degrado, yo no sé qué cantidad de cosas, ¿sí? Y llegué a triunfar y la gente eso lo aplaude, esos son los videos más vistos en YouTube, ¿no es cierto? Esa es la gente que invitan a dar conferencias en las universidades y todo el mundo aplaude eso porque de cierta manera la gente quiere tener algo en su cabeza y es que el control está en sus manos. Que si ellos se esfuerzan, pueden hacer lo que quieran. ¿No es el mensaje? Si tú te esfuerzas, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Qué nos dice la Biblia? Solo si Dios quiere. Haz lo que te corresponde, sí. No seas irresponsable. Pero solo si Dios quiere. Por eso siempre la gloria es para esas personas. Hasta dentro de las iglesias se ha metido eso, ¿no? El pastor tal, el ungidísimo del Señor, que pasa al lado de la gente y la gente se desmaya. Que no era nadie, pero el Señor mirando lo rescató. Me gustó un siervo de Dios que un día decía, no me gusta testificar de mí, o sea, mi testimonio. ¿Se ha visto el testimonio de conversión? Porque por lo regular la mayoría de testimonios que yo he visto no son exaltación a la obra de Cristo, sino son pura fanfarronería. La gente narra durante 2 horas lo que eran y al final dicen que Cristo los salvó. Simplemente están exaltando lo que eran. O se están mostrando como víctimas ellos mismos. Pobrecito de mí, mire lo que Dios hizo por mí. No, el testimonio de todo cristiano es el testimonio de una persona mala, remala, perdida, que un día Cristo salvó porque se le atravesó en el camino, como a Pablo. ¿No es su testimonio? Le tengo noticias, entonces usted no es creyente. Porque no hay otra manera de conversión. Si tú crees que hiciste algo, que algo no lo has recibido por misericordia, sino por mérito, entonces vive por obras y sé juzgado por obras. Y créeme que no tiene ningún chance ante un Dios santo y perfecto. O sujétate a la gracia y a la misericordia de Dios. Y vive ¿qué? Agradecido, alabando al Señor y reconociendo su grandeza en su vida. Hermanos, ser agradecido nos libera. Nos libera de nuestro propio orgullo. De estar reclamándole a Dios por las cosas que nos parece que deberíamos merecer. O de estar esperando de los demás cosas que supuestamente ellos deberían darnos. Cuando usted entiende la misericordia de Dios, usted dice, Señor, todo lo que pase es bueno. ¿Por qué? Porque es una muestra de tu misericordia. Aún en las peores tragedias. Y yo no deseo que le pase una tragedia a nadie. Pero aún en las peores tragedias tenemos que reconocer la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cómo puede ser uno agradecido? Solamente humillándose a Cristo. Reconociendo en Él aquel que puede cambiar un corazón duro y desagradecido, como el tuyo. Yendo a la cruz, yendo a Cristo, humillándose ante Él. Y confiando, no solamente humillándose, no te quedes ahí, sino confiando en que Él ha dicho que aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Y que Él le dará un nuevo corazón a todos aquellos que confíen en Él y se arrepientan de sus pecados. Que Él los hará nuevas criaturas. Y la nueva criatura no es desagradecida. La nueva criatura es agradecida. Y se goza en alabar a Dios. ¿Eres tú uno de ellos? Tal vez tú eres creyente. Creo y pido al Señor que la mayoría de los que estemos aquí seamos creyentes. Pero aún así no significa que no tengas que ejercitar tu alabanza y tu gratitud. Porque tendemos ¿a qué?
a volver lo que debería ser de corazón un mandato de hombres. Simplemente una rutina, simplemente una exigencia que cumplimos mecánicamente. No, ejercitemos nuestra gratitud. ¿Cómo? ¿Cómo nos decía el Salmo 113 en el versículo 2? Y no olvides ninguno de qué. Recuérdese. Agradezca por cada cosa que el Señor hace. Pero por favor que no sea de labios. Agradezca por cada cosa buena que el Señor ha hecho en su vida. ¿Puede hacerlo usted? Vamos a ver cuáles son esas cosas que Dios ha hecho a nivel personal. Y después veremos cuáles son las cosas que Dios ha hecho a nivel general, que demuestran su grande misericordia. Eso lo vamos a ver durante las próximas semanas, en este mismo Salmo 103. Amén. Piense, ¿soy yo un desagradecido? Porque Dios no excusará eso. Amén.